Bueno, que el Señor nos guarde de toda distracción, que bendiga este momento para que nosotros podamos irnos edificados a nuestros hogares. Amén. Yo traje para compartir una palabra que la vamos a tener que usar hasta que Él venga. La vamos a tener que poner en práctica hasta que Él venga. Es algo fundamental para cualquier cristiano y es la paciencia, ¿no? Hoy vamos a hablar de la paciencia y vamos a ver cuál es la paciencia conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Cuando uno no es coherente con lo que piensa de sí mismo, no piensa de una manera cabal, de una manera justa, para consigo mismo, tiene que buscar que otra persona le diga la verdad, ¿no? Porque uno no es coherente. Entonces, para saber si uno es paciente, tiene que preguntarle a su prójimo, a su próximo, a quien está más cerca. En este caso puede ser un hijo, la madre, el padre, el marido, la esposa. Entonces, y esa persona es quien va verdaderamente a decirte si sos paciente o no. Hay que poner en situación de irritabilidad a cada uno, someterse a esa situación de irritabilidad y darse cuenta si uno es paciente o no, ¿no? Hoy en día vivimos muy acelerados con respecto a cómo se vivía 20 años atrás, sin celular, por ejemplo, sin Google, ¿no? Sin Facebook y sin toda la red. Uno tiene que entender que cuando uno es paciente está haciendo la voluntad de Dios y cuando no, no. Entonces, cuando el de adelante está estacionado en el semáforo y cortó el verde y el de adelante se quedó colgado, ¿cuánto tiempo tardás en hacer ¡pam! ¿No? Los que manejan, ¿entendés cuán paciente sos? ¿No? ¿Cuánta paciencia le tenés a tu marido, ¿no? Que siempre deja el calzón tirado al costado de la cama, ¿no? ¿Cuánta paciencia? A tus hijos con la ropa, ¿no? A tu esposa para que saque el carnet, ¿cuánta paciencia que tenés? Y así sucesivamente. Uno se da cuenta si es paciente, porque el que es paciente obtiene la promesa, dice la Biblia. Entonces, hoy lo que vamos a hablar es específicamente de la paciencia, y la idea es que nosotros nos vayamos edificados, cada uno de nosotros. Esto es algo práctico en lo que respecta a la vida cotidiana, ¿no? El creyente de hoy, el creyente actual, el creyente contemporáneo, no tiene la cabeza durante el día en el reino de los cielos todo el tiempo. Es más, la mayoría del tiempo tiene la cabeza acá en la tierra. Entonces lo que tiene que tener son herramientas terrenales para de esa manera poder estar en comunión con Dios. Una de estas herramientas terrenales que tiene que hacerse carne en nosotros es la paciencia. Para vivir una vida piadosa, para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ir a la Biblia, vamos a leer Santiago. Vamos a leer Santiago 1, del 2 al 7 vamos a leer. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Mas tengan la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada al viento y echada de una parte a otra. Confídense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿No? Acá tenemos la clara palabra de nuestro Padre que dice, bueno, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Para tener paciencia vos tenés que pasar por una prueba. Muchos de los creyentes se preguntan, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Justo me levanté, ¿no? Acalambrado, ¿no? A las 4 de la mañana se me llovió la casa, no puedo dormir en toda la noche,
me quedé dormido, no me sonó el despertador, me levanté, tenía la rueda pinchada, llegué tarde a mi trabajo, me estaban mirando con cara de traste, no me salió nada bien, se me rompió la cafetera. Y a mí, justo a mí. Cuando uno está en modo carne, eso lo toma como mala leche que tengo, ¿no? Qué garrón mi día. Cuando uno está en modo espíritu, le puede sacar el jugo a eso, ¿no? Le puede sacar el jugo y puede entender que uno tiene que obtener una madurez, tiene que ser mayor, tiene que crecer. Esta palabra que está acá, que dice perfectos y cabales, coherentes, ¿no? Una persona cabal, perfecto tiene que ver con una madurez que tiene que madurar y cada uno tiene que pasar su prueba las veces que sea necesaria. Cuando vos vas a la escuela, hasta que no aprobás la prueba, no te pasan de grado. En el reino de los cielos es muy similar. Uno tiene que pasar por la prueba hasta que la aprueba, ¿no? Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. En la paciencia hay un obrar, ¿no? Dice, tenga la paciencia su obra completa. Hay un obrar durante esa paciencia, ¿no? Que es obrar los dones de Dios, obrar la voluntad de Dios y obtener una consecuencia positiva de esa paciencia, ¿no? Llamémoslo frutos espirituales, ¿no? Porque uno obtiene la promesa por medio de la paciencia. Para bajar de peso hay que tener paciencia. Para ser un buen trabajador hay que tener paciencia. Para ser un buen padre hay que tener mucha paciencia, ¿no? Para ser un buen hijo también, porque tiene que ser paciente con los padres, que a veces son bastante hinchas, no solamente los hijos. Y así, para ser un buen marido tenés que tener paciencia, para ser una buena esposa tenés que tener paciencia, pero la paciencia conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir día a día para obtener las promesas de Dios. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que le falte cosa alguna. Cuando uno está siendo probado y su paciencia fue probada, el fin, esa positividad, el fin, esa obra de la paciencia, produce que no nos falte cosa alguna. ¿Saben a qué se refiere con cosa alguna? A todo, ¿no? Cuando a alguno le falta algo, sepa que tiene que volver para atrás en su pensamiento, ser cabal. Y dice, ¿en qué no fui paciente yo? ¿No? ¿Por qué no fui paciente? ¿No? Los chicos, yo lo quiero yo, hasta se rompió. ¿No? Para mí es para mí, no es para nadie al final. No, se pelean. ¿No? Los chicos no entienden que el no de hoy puede ser un sí mañana, digamos. Si yo digo, hoy no te lo puedo comprar, pero más adelante, por ahí sí. Oh. Ya se enojaron. Y uno con Dios piensa lo mismo, tiene que pasar por una situación de paciencia y no es paciente. No obtiene ninguna promesa, no es paciente, no pasa la prueba, ¿no? Es más, obra todas cosas que para Satanás son fabulosas para estropearte el día, ¿no? Son fabulosas porque te estropea el día de una manera, ¿no? No tenés paciencia en el semáforo, llegás tarde. A todos nos pasa que llegamos tarde siempre a algún lugar, que no nos alcanzan tiempo, que aparte de Lolo, hay casos extraordinarios, pero estamos hablando de gente común, ¿no? Hay casos que... Pero la paciencia esa produce en nosotros un fruto espiritual. Si nosotros no tenemos esa paciencia, no esperemos cosechar absolutamente nada, más que irritabilidad, de no tener paciencia. Y uno dice, bueno, sí, es fácil, pero ¿cómo lo logro tener la paciencia esa? Biblia, versículo bíblico, ¿no? Levante la mano, ¿quién leyó Ruth? ¿No? Más o menos, 40%, 30%, más o menos de la congregación. Entonces, de esa manera... Nosotros somos edificados durante el día. El resto, estuvimos hablando hace 15 días que estuvimos hablando de
del libro de Ruth, por ejemplo, ¿no? Eso es algo, un consejo para que lo consideren y para que lo tomen, ¿no? Entonces, cuando uno no lee, no se preocupa por las cosas de Dios, no tiene paciencia, no está armado. Porque no tiene ninguna promesa bíblica, porque su promesa está en el mañana. ¿En qué vamos a comer ahora cuando nos vamos de la iglesia? ¿Cuánto voy a ganar mañana? ¿Cuál va a ser la venta? ¿Qué me voy a comprar? Muevo esto para acá, hago esto para allá, lo llevo hasta acá, tengo que pasar a comprarme esto, llevar a los chicos a fútbol, a natación, y se te va el día, y se te va el día, y se te va la vida. Quería acordar y ya pasó tu vida. Entonces dice el 5, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídesela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, si alguno no tiene esta sabiduría para tener paciencia, pídasela a Dios. Pero si uno lee más Instagram, Facebook y WhatsApp que la Biblia, no espere encontrar mucho ahí. Carece de sentido, hermanos, eso. No le digo que el Facebook es satánico. No. Pero anda cerca, les aviso igual. No se piensen que anda muy lejos. No se piensen que... No se piensen que anda muy lejos de eso. ¿Por qué? Porque te entretiene. Es una red, ¿no? Te entretiene y no te permite dar cuenta de que la riqueza está en la palabra de Dios, ¿no? Uno quiere... Hay hermanos, he visto muchísimos hermanos que quieren cosechar sin sembrar, ¿no? Quieren madurar sin pasar por prueba. Quieren madurar sin tener paciencia, ¿no? Y esto tiene que ser, hermano, tendría que ser directamente proporcional. A mayor cantidad de personas congregadas en una congregación, leyendo la Biblia, mayor cantidad de años, conociendo al Señor, tiene que ser paciente para con todo. Tiene que tener frutos, tiene que mostrarse, se tiene que florear, ¿no? Tiene que estar el perfume que hablábamos el otro día, tiene que estar las vestiduras de ropa blanca, tiene que estar el fruto espiritual como testimonio en la persona. ¿Por qué? Porque la paciencia hereda las promesas. Yo espero tener una esposa con carné, 6 años, tengo que esperar, 7. Y la paciencia hereda las promesas. Es así, ¿no? Esperaba yo se los cuento porque me gusta que la palabra de Dios sea testificada por medio de sus testimonios, valga la redundancia, ¿no? Yo esperé 11 años para ver a mi hijo tocar la guitarra, por ejemplo, ¿no? Cosas que el Señor con paciencia te las va dando, y esperamos mucho tiempo para tener 2 hijos más. Fueron 2 años, no es que y así sucesivamente. Y tuvimos 11 años predicándole a Cristian y a Belén, con paciencia. No, Señor, ¿viste? Uno se piensa, Señor, ya, dale. Al final parece que no me escuchás. No, es que esto no es un paquete de figuritas. No es ir a comprar un paquete de figuritas. El Señor maneja toda la humanidad en todo su tiempo, aparte, de principio a fin, de la humanidad. Y aparte, rige sobre ángeles, sobre huestes espirituales, sobre galaxias. No solamente somos los más importantes que existe en el mundo. Entonces, muchísimas cosas, ¿no? Hoy leía con respecto a cuando dice, hiciste al Leviatán para que jugara. Hoy sería una ballena, lo más parecido a un Leviatán. ¿Ustedes vieron el arte de una ballena jugando en el medio del océano? Son las mascotas de Dios en el medio de un océano. O sea, ese es nuestro Dios, ¿no? Y el hombre la encierra y la pone en una pecera, ¿no? Para que... Mirá, acá está. Dios le da un océano. Entonces el Señor te da un reino de los cielos y vos te encerrás en los 70 años que podés vivir, 80. Ponele, de que tenés conciencia. ¿A qué edad empezás a tener conciencia? ¿A los 8, 7 años? ¿Te acordás? Tus recuerdos más lejanos, ¿de qué edades son? 5, 6, 8. ¿No? Algunos tienen algunos recuerdos perdidos, pero bueno, cada uno llega como puede, ¿no? Claro. Pero es importante que no nos encerremos en este
tiempo corto que es la vida y que nos pongamos a mirar el reino de los cielos. Yo voy a tener paciencia para esperar, para ser paciente para con mis hijos. Lo difícil que es, en lo que es difícil, ¿no? Hay que ser paciente para con todo, dice el Señor. No, hay personas que dicen, oh, a este me toca aguantar justo. Sí, a ese. Sin lo insoportable, ¿no? No existiría soportar a los difíciles de soportar, ¿no? Ese mandato, soporten a los difíciles de soportar. Son unos hermanos que están ahí a propósito, no es que los puso el Señor, ¿no? Para que vos ¿qué? Aprendas, madures, crezcas, tengas frutos. Y es así. Es así. ¿No? Es un gran trabajo el que hace el insoportable. No se piense que es una gran obra. Entonces, es importante que nosotros seamos pacientes. La vamos a necesitar la paciencia. Necesitamos que el Señor obre en nosotros para poder poner en práctica esta paciencia. Y el que no la tiene, la sabiduría para ser paciente, es necesario que no haga como con el libro de Ruth, o sí los que lo leyeron, pero que se encierre hoy a la noche y que le pida al Señor con fe. Señor, dame la sabiduría de ser paciente, por favor, te lo pido. Sé que no lo merezco, sé que no soy digno, pero necesito esta paciencia para heredar tus promesas. Necesito ser paciente. ¿Gaby? El versículo es claro cuando dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, lo que es probada es tu fe para recibir el premio que es la paciencia. Una vez te prueba, Señor, te dice, yo no te dejaré ni te desampararé. Entonces uno tiene que pasar esa prueba y ver si realmente cree en esa promesa del Señor. Cuando uno cree de todo corazón, el Señor ve que el corazón está preparado para recibir, es donde recibe la bendición de Dios. Y ahí se da cuenta que la paciencia tiene la hora completa. Cuando vos esperás la promesa que el Señor te dijo y no dudás. Cuando la persona es, porque al final del concepto dice, el hombre de doble ánimo es importante. Sí. Ahora vamos para ahí, pero el tema es, la fe es lo que es probada para recibir el fruto. La fe lo... Fíjense, vamos a Romanos 5, vamos a leer del 1 al 3. Fíjense que la fe y la paciencia están unidas. Se dan la mano, la fe y la paciencia. Porque si vos no ponés tu vista un poco más adelante, si vos no creés que vas a recibir algo, no tenés paciencia. Es más fácil tocar la bocina, de colgarte de la bocina con el que está delante, haciendo... Y a la insoportable de tu mujer, dejarla. Y al insoportable de tu marido, no escucharlo, ¿no? Y al insoportable de tu hijo, enchufarlo al teléfono, ¿no? Es más fácil, ¿no?, que tenerle paciencia. Y viceversa. Y a tu padre no darle no escucharlo, ¿no? Del 1 al 3. La fe y la paciencia tienen que estar juntas, siempre. Dice, ¿lo puedo leer? Sí, como quieras. Dice Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acá aparece la fe. El 2 dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice el 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Quién quiere paciencia? Bueno, hay que pasar por tribulaciones, hermano. No, ahí no. No, yo quería la paciencia nomás. Quiero tener paciencia. ¿Cómo es probada? ¿Cómo es probada la paciencia, si sos paciente o no? Por medio de las tribulaciones, ¿no? En el medio del mar estaban, ¿no? Señor, perecemos, despertate, no tenés cuidado de nosotros. Yo estoy acá, ¿qué te va a pasar? ¿No? Todos los que estamos acá nos llenamos la boca hablando del Señor. Pero en el momento que... ¡Ay, no, listo, dejo todo! No, a mí la verdad que... Listo, un vientito, ¿viste? Nada, se pinchó la rueda de la moto justo que saliste del trabajo y... Listo, ya no voy nada a la iglesia. No crees, lo que decís no lo crees, ¿no? Entonces vos tenés que tener una obra completa. ¿Cata? No,
No, quería decir porque acá en esta versión Sí. la palabra paciencia la cambia, digamos, por otra que es resistencia. Y está bueno porque dice: así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también, por la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia, y la resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Producen resistencia, producen paciencia. A ver, ¿cuánto resistís? Dice que nosotros nos vamos a ser tentados más de lo que podamos soportar. Entonces, somos más que vencedores. No vamos a ser tentados más de lo que podamos soportar. Él dará juntamente con el problema la solución, dice la Biblia, ¿no? Juntamente, están los dos juntos. Uno a veces lee como si fuera, ¿no?, el mensaje de buen día de la mañana del grupo de Facebook, ¿no?, del grupo de WhatsApp. Entonces, la palabra es rica. Dice, juntamente está la salida ahí. Te las doy las dos juntas. Está el problema y está la salida. ¿Tenés paciencia? Vas a heredar la promesa. Vas a obtener, ¿no? Para tener buen físico, necesitas paciencia. Espiritual, ¿no? Estoy hablando terrenal también. No es que vas al gimnasio. Ese día te mataste y el otro día parecés, ¿no?, un tiranosaurio rex. No te puedes mover. Sí. Que te duele todo, ¿no? Necesitas todos los días un poquito hasta que el músculo se fortalece. Si nosotros leemos más Facebook, WhatsApp que la Biblia, y en el mundo hallaremos aflicción, vamos a tener problemas, va a venir la prueba, ¿no? Vamos a tener la cabeza en cualquier lado, no vamos a darnos cuenta que es una bendición. Cada vez que uno tiene una encrucijada en su cabeza, un problema en su cabeza, es una bendición. El problema es que uno no lo toma como tal. Uno se piensa que Dios se olvidó de uno, que el problema de uno es el más grande que existe sobre toda la historia de la humanidad, que no tiene solución, ¿no? Somos catastróficos y no queremos cambiarlo. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque yo soy así. Ese yo soy así va a morir. Y vos podés morir. Vos podés vivir en esta tierra de una manera miserable o podés reírte, ¿no? Estén siempre gozosos. ¿Cuándo significa siempre? Siempre. ¿Cómo hacés para estar gozoso ante un problema? La esperanza. Ponés el gozo puesto por delante, diciendo, yo voy para un reino incorruptible. Acá, viste, esta tierra, y te toca y no te toca. Yo voy para otro lado. Las cosas de esta tierra son pasajeras. Viviendo en una generación de cristianos muy concreta, muy con los pies sobre la tierra, ¿no? Que no es bueno que sea así. En el mundo vos decís, no, porque hay que estar con los pies sobre la tierra. Bueno, acá no. Acá no, hay que estar con el pensamiento en el reino de los cielos. Amén. Mirándolo a Él, al autor y consumador de la fe, a Jesucristo, mirándolo a nuestro Señor. Amén. ¿No? Cuando hablamos de su sangre, de su perdón, de la gracia, del llamado que tuvimos, de la gracia de Dios, de habernos elegido a el privilegio de ser algo en esta historia. Porque también pasa generaciones que no van a hacer absolutamente nada. Hay generaciones que van a tener castigo eterno, hay generaciones que se van a morir y van a dejar de ser, y hay generaciones que vamos a permanecer para siempre, reinando juntamente con Él. Entonces, cuando todo parece que no tiene solución, los que creímos en el Señor tenemos el testimonio. Los que creímos en el Señor de una manera concreta y nos aferramos a la Biblia y leímos y nos ocupamos de orar y nos ocupamos de llorar cuando teníamos que llorar y demás, el Señor nos ha sacado de cada uno de los problemas. De cada uno. Ese es mi testimonio por creer en Jesucristo. Amén. ¿No? Y tendría que ser un testimonio de común denominador para sus hijos, para los que esperan en Él. Porque de cada problema me sacó el Señor, de cada lugar me sacó el Señor, me ha cuidado de cada cosa. Podría haber terminado en cualquier lado. Desde antes de conocerlo, Él ya me cuidaba, ¿no? Yo no tenía cuidado de nada y Él ya me cuidaba. Siempre lo hizo. Entonces, sí, termino acá y paso el versículo. Entonces,
hay que entender esto en el número 13. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. Gloria a Dios hay que decir cuando uno está atribulado, ¿no? Uno se puede lamentar, llorar, pero ponga el gozo puesto delante. Señor, esta prueba la voy a pasar con vos. Sé que juntamente con la prueba vos me vas a dar la salida. Vos me la vas a mostrar. Dame la sabiduría de ser paciente, Señor, para esperar pacientemente en vos. Es el ejercicio para crecer espiritualmente. No hay paciencia sin tribulación, hermanos. Sin tribulación no hay paciencia. Si no sos probado, si no pasás por una corriente de turbulencia en tu vida, no vas a tener paciencia. Después te das cuenta, tengo a lo largo de mi vida también testimonios como el de Gaby, que nunca lo vi alterarse por nada, que vivo con él prácticamente. Nunca lo vi diciendo, ¡ay, y ahora qué vamos a hacer! ¿Qué va a pasar? Sí. Y nunca le pasó nada tampoco. No, ese es el otro testimonio. Entonces, dice, considerad los unos a los otros. En cuanto a honra, elegíos los unos a los otros, dice la palabra de Dios. Entonces, fíjense las cualidades de cada hermano. Y uno que es hijo de Dios tiene que tener una pinta, ¿no? Un dálmata sin mancha. Te vendieron, ¿no? Te metieron el perro. Un dálmata sin mancha no existe, hermano. Entonces, si uno es un hijo de Dios, tiene que tener cualidades divinas, ¿no? Y ser honrado unos por otros, buscando la voluntad de Dios. Vamos a leer Efesios 4, vamos a leer del 10 al 13. Dice así, hablando de Jesucristo, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hasta ahí nomás. Consideren esa frase, para llenarlo todo. Seguimos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ahí. Acá veníamos hablando que la madurez, el crecimiento, la da la paciencia. Entonces la voluntad de Dios es que seamos transformados de gloria en gloria, pasando prueba tras prueba en el Señor, porque las pruebas, por lo general, están acá. En la cabeza se batalla espiritualmente, ¿no? Porque uno le cuesta, dentro de la congregación, dentro de la reunión, ahora estamos hablando de Dios y puede estar pensando en pajaritos tranquilamente, ¿no? Cualquier estupidez, ¿no? En Soy Luna, lo que se te ocurra, ¿no? O en el mundial, en cualquier estupidez, ¿no? O en el color de la corbata de Cristian, ¿no? Cualquier cosa, se va para cualquier lado. Entonces es necesario que nosotros seamos renovados y vayamos de gloria en gloria, lo dijo Dios, venciendo cada una de las tribulaciones que se nos presentan a lo largo del día. Esto no es que, che, la semana que viene vas a tener, hoy, ahora lo estás teniendo. En tu pensamiento tenés que batallar, tenés que pasear, tener paciencia para escuchar la palabra de Dios. Hay que tener paciencia para obtener la promesa, para que el Señor diga, esta palabra era, Señor, por fin, esto es lo que quería. Gracias por regocijar mi alma, por llenarme, por colmarme de tu palabra, ¿no? Entonces dice el 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón maduro. Que no se vaya más nadie de la iglesia porque me siento mal, porque tuve una prueba, no, porque tropecé. No, tomen una decisión de seguir al Señor siempre, de congregarse siempre, de ser pacientes conforme a la voluntad de Dios. La paciencia que es conforme a la voluntad de Dios es ni más ni menos que el comodín, el amor. Por amor a Jesucristo, nosotros tenemos que tener paciencia unos con otros. Los matrimonios hoy están esperando casarse para separarse y volverse a casar y volverse a separar.
Porque se puede vivir como 3 o 4 vidas en la misma vida, ¿no? Entonces defiendan la familia bíblica. Los que llegaron separados, quédense como están, y si no, busquen una esposa en Cristo Jesús. Amén. Y guárdenla con total santidad. De la misma manera las mujeres. Tengan paciencia, como el Señor tuvo con nosotros. Pero no vengan a jugar a la iglesia. Tómense la palabra de Dios seriamente. Amén. En su vida como testimonio. Porque venir a la iglesia no es ningún testimonio. ¿No? No hay ningún testimonio. Van a estar 2 hermanos y uno se va a ir y el otro se va a quedar. Hermano, lo siento, pero es así. Muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia para llevar un matrimonio adelante de, no sé, ¿cuántos años hace que estás casada, mamá? 47 años de casado, ¿no? Y con Acosta encima, imagínense. No. ¿No? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. ¿No? Entonces hay que prepararse. ¿No? Hay que prepararse. No es diciendo, bueno, hasta acá nomás. Uno tiene que armarse de paciencia para criar a sus hijos, ¿no? Para obtener la promesa de Dios, que son frutos ni más ni menos que frutos espirituales. Uno tiene que sembrar paciencia para cosechar madurez. Siembra paciencia, cosecha madurez. Cada tribulación que viene, cada problema en la cabeza, Señor, esta la paso con gozo, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Y va a venir el pensamiento a atormentarte la cabeza. No, pero si estás re mal, ¿cómo vas a hacer? ¿Vos vas a poder? No, es imposible para vos. Dios, ¿qué pasó? ¿Se olvidó de vos? ¿No te escuchó? Pedile a tu Diosito, ¿no? Señor, ¿dónde? No. Bendecilo en ese momento. Bendecí al Señor. Porque lo peor que le puede pasar a Satanás, aparte, es que bendiga el nombre de Jesús en el medio de la prueba. Diciendo, le está, ¿no? Como Job, ¿viste? Le estaba pasando de todo y decía, antes sea yo mentiroso y el Señor Amén. bendito, bendito sea el nombre del Señor. ¿No? Y tenés que tener paciencia. Todos leían el libro de Job, lo que le pasó, ¿no? A Job. No, le pasó absolutamente de todo. ¿Quién está preparado para perder su hijo? ¿Sus 2 hijos? ¿Sus 3 hijos? ¿Sus 5 hijos? ¿Quién está preparado? Bueno, Job se la aguantó. Se la aguantó y pudo salir y el Señor lo retribuyó, ¿no? Y le dio una vida perfecta, ¿no? Pero uno no quiere pasar, quiere solamente la parte linda, ¿no? Quiere ir, le gusta comer manzanas de la verdulería y que no se las cobren, ¿no? En vez de poner una plantita, tener paciencia, que crezca, ¿no? Dice que uno tiene que esperar la lluvia temprana y la tardía. Y hay una paciencia para el labrador en ese momento, ¿no? Imagínate que estás esperando que llueva, viene la lluvia, la primera lluvia cuando vos sembrás en primavera. Sembraste el trigo en primavera. Y estás esperando que en el verano caiga la próxima lluvia diciendo, con esta explota todo. Y no viene, y no viene, y no viene. ¿Qué vas a hacer? Vas a empezar a sacar todos los granos. Ay, pero al final esto... Maldecía a tu Dios y morite, le decía, ¿no? La madre, la esposa de Job. ¿Te acordás de la película que vimos hace unos años, Fe como Papas? Fe como papas. Tenía que ver con eso, ¿no? Que uno dice creer en Dios, pero cree en su estadística, ¿no? En su publicidad, en su talento, ¿no? En su imagen, pero no confía plenamente en el Señor. Y es necesario que vengan estas pruebas para agradarle a Dios, porque nuestro Padre se agrada de las personas que piden algo esperando recibirlas de Él. Los cristianos de hoy piden por las dudas. A ver si me lo da, y si me lo da, bueno, y si no, bueno. También es su voluntad, seguro. Entonces, ¿cómo decís? El que pide algo, el que pide sabiduría de Dios, no dude. Porque no va a recibir nada si duda de lo que pide. El problema es que estamos dudando en el Señor y no queremos ser pacientes. Todo ya. Imagínate que te quedas un día sin internet. Hoy en día, ¿no? Con los tiempos que corren, ¿no? Ay, ¿de qué te podés llegar a perder? Aparte. ¿Qué te perdiste? 2 días sin teléfono. Te lo sacan el teléfono. 1 semana. Ay, no puedo entrar ni a Facebook. ¿Qué habrá pasado en Facebook? Imagínate. Cerró Facebook porque vos no te metiste.
Las ofertas, claro, no, se terminaron el Black Day, ¿no? El Cyber Monday, se terminó, quebró porque vos no le compraste nada. No pasa nada. Pero sí pasa cuando nosotros tenemos la paciencia en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para pasar tiempo con nuestra esposa, ¿no? Porque uno se ocupa capaz de predicarla a 70 y en su hogar, cero paciencia, ¿no? No, yo soy el gran predicador, pero en mi casa, ¿no? Tengo que aguantar esta estúpida encima. No. Primero, los ministerios. El ministerio personal que tiene que tener cada uno. Primero, su casa. Los primeros, tu prójimo, tu próximo, quien más cerca tenés, es tu esposa y tus hijos. Después tus hermanos, ¿no? Hay personas que son recopadas como hermanos y en su casa lo conoce su esposa y lo conoce sus hijos nomás. La cara de tuje no se la pisan. Estás lleno de gozo, te veo. Sí. No mal que va a la iglesia, si no, un funebrero, ¿no? Claro. Entonces, es necesario que nosotros nos ocupemos de vivir una vida sabia, para vivir sin que nos falte cosa alguna, dice el Señor. Hermano, es un testimonio de parte de Dios con cada uno de sus hijos. Él no puede ser burlado. Sepa que al que le falta algo es por nabo, por no haber sido paciente, por no haber esperado en la palabra de Dios, por hacer su propia movida. Saco acá, pongo acá, me llevo una, todo listo, sí. Me cerró la cuenta. Te cayó la factura de gas. Estamos pasados 5 lucas. No te cierra más. Y el Señor puede hacer lo que quiere. Si vos tenés la paciencia en Él, el Señor te bendice. Vamos a leer. Vamos a volver a Santiago. Vos no tenés paciencia con el de adelante que está el semáforo en verde y no arranca, ¿no? Si no tenés la paciencia, no solamente que vas a generar un disturbio en la calle, sino que el que va a cargar con esa consecuencia sos vos. ¿Se entiende? Entonces, ¿quién es el perjudicado cada vez que uno no tiene paciencia? ¿No? No tenés paciencia para con tus hijos, entonces le terminás gritando, dándole un chino en el culo, mandándolo en penitencia, ¿entendés? ¿Y quién se arruinó el día también? Vos, ¿no? Porque uno se sufre, ¿no? De todas maneras, corrijan a sus hijos, ¿eh? Ocúpense de corregirlo y tenerlo ahí cortito, ténganlo. Búsquense una varita que no duela mucho, pero que pique. ¡Pac! ¡Ay! ¡Pará, papito! ¡Ay, papito! Con vara se corrige, dice. Una varita. Pero con paciencia, ¿no? Con la paciencia del Señor. Vamos a leer Santiago 1, 12 vamos a leer. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿No? Los que soportan con paciencia las pruebas y tentaciones, ¿no? Al pecado y la prueba, con paciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, porque se le ocurrió a Dios que vos tengas un carácter totalmente paciente, ¿no? Que no te saques, ¿no? Dice, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cada vez que nosotros resistimos, somos pacientes, agarramos esa corona que nos da la vida, ¿no? La corona que nos hace vida, que nos mantiene vivos, que nos da testimonio de que el reino de los cielos existe, es real y que vamos a reinar juntamente con Jesucristo. Y el día que estemos delante de Él, todos vamos a poner nuestras coronas a los pies de nuestro Señor. Y nos vamos a poder presentar, Señor, hicimos lo que pudimos, Señor. Porque vamos a dar cuenta de cada cosa que hagamos hecho, no de nuestra fe, porque la fe nos la dio Él inclusive. Pero vamos a dar cuenta de cada cosa que nosotros hagamos durante cada día. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, ¿no? Segunda de Corintios 2,
El 14. Mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el honor de su conocimiento. Hasta ahí, ¿no? Cuando vos sos una persona paciente, manifestás este olor, este perfume que decíamos el otro día, esta unción. ¿Y este? Mirá cómo están todos después de que perdió Argentina y este está templado. ¿Qué pasó? Le robaron recién le robaron la moto y bueno, ¿qué va a hacer? Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre del Señor. Amén, los quiero ver, ¿no? Porque está buena la teoría, Te falta el práctico. Entonces es necesario que nosotros a cada amén que digamos lo consideremos. Porque no sabés si esta palabra justo es para vos, Cristian, que la semana que viene te toca, macho. Saquen una hoja, Cristian, Fera, a ver, que está yendo a la iglesia ahora, se hace el santurrón. A ver, Cristian, prueba. Acordate, Cristian, de lo que hablamos hoy. Diciendo, Señor, dame la paciencia. Esta la gano yo. Esta promesa es mía, Señor. Bendito sea el Señor. Voy a estar con gozo cuando me toque la prueba. ¿No? Lo vi, que también lo veo el testimonio de Cristian. Tuvo un par de unas pelotas en el aire. ¿Cómo salió todo, Cristian? Salió todo bien. Con muchas cosas. Le pasaron montones de cosas. Le chocaron el auto, la esposa se quedó sin trabajo. ¿Y cómo salió todo, Cristian? Bien. ¿No? Gloria a Dios. Cristian es un hermano que creyó en el Señor hace poco relativamente. Y el Señor tiene cuidado de los chicos, de sus hijos más pequeños. Pero ya cuando uno cuando ya tiene pelos en las partes espirituales, ya es necesario que... Sí, Marquitos. Es necesario que se ocupe de pasar la paciencia con gozo en el Señor. Ya no es que el Señor te la simplifica diciendo, no, macho, vos tenés que crecer. ¿No? ¿Hasta cuándo le vas a hacer la leche a tu nene? O sea, 25 años. Tomate la leche, hijo, ¿viste? Ya está, ¿no? O sea, suficiente. Es mamadera, ¿no? No podés ir a tomar mamadera. No. Así que tú... No. Yo tengo una foto, ¿no? Dice que... Fíjense la promesa de nuestro Señor con respecto a la paciencia, hermanos. Dice que cuando uno está confiado en Él, más Dios, dice, a Dios gracias, hermanos, por favor, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Este pibe conoce a Dios verdaderamente, esta mujer conoce a Dios. ¿Cómo va a estar tan confiada? ¿Cómo va a tener tanta confianza en el medio del caos? ¿Cómo va a estar confiada así? ¿Cómo va a tomar decisiones tan fríamente? Sí, yo sé que mi Redentor vive. Tienen que tener versículos siempre a la mano. Porque de esa manera se batalla. Si vos tenés la última promo, ¿no?, del outlet de Ferreira, no sirve para nada, no sirve para nada, no podés batallar con nada con eso, ¿no? O sea, viene un pensamiento de depresión y te lo recontra que te comiste, ¿no? Te transformás en emo de un minuto a otro, ¿no? O sea, sos una Dark Queen, ¿no? O sea, de un momento a otro, por no tener un versículo bíblico y ponerlo en práctica, porque Él te lleva en triunfo. Vamos a leer Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, ¿no? Hasta ahí. Pero fíjense una cosa, hay una malinterpretación bíblica muchas veces en decir los frutos del Espíritu, y en realidad es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es un fruto que tiene todas estas cualidades. Y una de esas cualidades es la paciencia. La paciencia es algo muy espiritual.
¿no? Fíjense que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, ¿no? Hablábamos con Marcelo la otra vez con respecto a las prédicas. Digo, imagínate que vos agarrás una planta, ¿no? Tirás una semilla y al rato vas a ver si creció. ¿Y? ¿Hiciste la oración de fe? No, estoy leyendo. ¿Te leíste Deuteronomio? No. Mira lo que dice acá. Agarrarlo. Es como ponerle una bolsa de fertilizante a una persona, una plantita chiquitita así. Agua, sol. Fertilizante, agua. ¿Qué pasa con una planta que la tratas de esa manera? Se muere, ¿no? Porque el crecimiento, ¿quién lo da? Entonces uno tiene que tener paciencia, ¿no? La misma paciencia que tiene que tener el que siembra esperando la lluvia temprana y la tardía. Y para terminar, hermanos, porque si no después todo se calienta y esas cosas, no tiene paciencia. Vamos a leer Santiago otra vez, 10 y 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿No? Entonces, para que quede claro, he aquí tenemos por bienaventurados. Ya hemos dado estudios con respecto a la bienaventuranza, que es más que felices, más que completos, significa la palabra bienaventurados. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, habiendo oído de la paciencia. Dice, habéis oído de la paciencia de Job, ¿no? Y dice, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces sepan que el fin de la paciencia es misericordia y compasión de parte de nuestro Padre para con nosotros. A Job le liquidaron la vida a Satanás, se la exterminó la vida del Señor. Y uno no tiene paciencia por pavada, ¿no? No quiere aguantar a su esposa, no quiere aguantar a su marido, no quiere aguantar a sus hijos, no quiere aguantar a sus padres, no quiere aguantar a los hermanos en la iglesia, no quiere aguantar, no aguanta nada. ¿Por qué? Porque su envase está lleno de mundo y no está lleno de Biblia. Sépanlo, hermanos. Así que les recomiendo que lo consideren y que cada vez que venga una prueba, la tomen como una bendición. Cada vez que venga una aflicción, la tomen como una bienaventuranza. Y salgan gloriosos y no salgan todos machucados. De ahí, triste, abatido, ¿no? Confórmense a la palabra de Dios. Dios los bendiga, hermano. Amén. Gloria a Dios.